Gloria al Señor. Nos vamos a levantar, por supuesto. No vamos a quedar postrados, ni muchísimo menos, porque el poder del Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo, como compartíamos en el devocional del día de hoy, está con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo aún no ha venido. Aún no se están cumpliendo muchas de las cosas que pronto, muy pronto van a comenzar a cumplirse, pero que de momento estamos en este tiempo de espera, en este tiempo de preparación, de restauración en algunos casos, esperando en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios. Quiero decirles a todos los que han estado orando por nuestra hermana Pilar, que hoy Elena hablaba con ella y gracias al Señor está mejor, pero todavía necesita mucho apoyo, mucha oración para que el Señor restaure y le dé una salud nuevamente buena y que pueda estar contenta y alegre y que pueda, incluso si el Señor lo permite, que venga aquí desde Barcelona, donde ella vive, y pueda estar aquí con nosotros y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Antes de comenzar el culto, recibía un llamado, un pedido de oración desde Uruguay. Los pastores Héctor Dimitrio y su esposa María, que viven en Uruguay, hermanos que conocemos hace muchísimos años, cuando vivimos un tiempo en la ciudad de Rosario, en Argentina, pues probablemente hayan contraído el coronavirus, le van a hacer unas pruebas, tienen mucha fiebre y vamos a estar orando por ellos para que el Señor también extienda su mano. Por todos los hijos, hijas de Dios, por todas las personas que están sufriendo de esta tremenda pandemia, que el Señor realmente extienda su mano. Es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo en el cual tenemos que invocar el nombre del Señor más que nunca. Buscad a Dios entre tanto que hay tiempo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Esto es simplemente un pequeño, créanme, un pequeño botón de muestra, pequeñísimo botón de muestra de lo que se avecina. Esto no tiene nada que ver todavía con el cumplimiento profético del libro del Apocalipsis. Lo peor, los juicios tremendos que experimentará la tierra, que están explicados perfectamente en el libro del Apocalipsis, en los famosos caballos o los jinetes, esos caballos que van cambiando de colores, los famosos 7 sellos, a continuación las 7 copas y finalmente las 7 copas de la ira, todavía no han comenzado. Pero esto, ya digo, es un pequeño botón de muestra de lo que la tierra tiene que esperar si no hay un genuino arrepentimiento por parte de muchos corazones. Yo confío y espero que muchos que se han apartado de los caminos del Señor vuelvan en este tiempo. Confío y espero que muchas personas que se han tomado a broma, que no han sido serios, que no han vivido una vida comprometida con el Señor, lo hagan en este tiempo, para que cuando vuelvan otra vez a congregarse, para que cuando vuelvan otra vez a abrirse las puertas de las iglesias, para que la gente pueda venir, vengan fortalecidos, vengan restaurados y vengan a darle gloria a Dios. Y esa es nuestra oración, que en este tiempo tengamos los oídos bien abiertos, que en este tiempo tengamos nuestros ojos bien abiertos, porque Dios está hablando, créanme, Dios está hablando pero que muy claramente a todas las naciones de la tierra. ¿Desde cuándo no veíamos, por ejemplo, en España a militares en la calle? ¿Saben desde cuándo? Desde el año 1981, en aquel intento de golpe de Estado. No sé cuántos de ustedes se acordarán de ese tiempo, pero en 1981 solamente en la ciudad de Madrid, pues había muchísimos policías y militares en las calles, pero el resto de España, digamos que no se vio lo que se está viendo hoy en día en nuestras calles. Policías y militares por todas partes. Negocios, centros comerciales cerrados, lugares de cultos cerrados a cal y canto, colas en los supermercados para comprar comida. Todo acto religioso, deportivo o de cualquier otra índole
ha quedado suspendido, por lo menos temporalmente. El Parlamento, por lo menos aquí en España, ha quedado prácticamente inutilizado, paralizado debido a todo esto. Muchísimas empresas privadas no pueden desarrollar su actividad comercial porque están prácticamente atados de pies y de manos. Los hospitales colapsados, en muchos de los casos por falta de material. La población está recluida, más de casi decían 3.000 millones de personas recluidas, sin poder salir de las casas, con miedo, con una incertidumbre tremenda, a punto de un colapso económico, de un crack económico brutal que va a afectar sin lugar a dudas a todas las naciones de la tierra. Parece que vivimos en medio de una película, de una fantasía, algo irreal, algo totalmente surrealista, pero es la cruda realidad. Y en estos momentos Europa, que tiene que estar más unida que nunca, resulta que comienza a tener divisiones internas porque los países más ricos no están dispuestos a ayudar a los países que en este momento, como por ejemplo Francia, Italia, España, están siendo sacudidos por esta pandemia. Hemos visto en estos días en televisión cómo las personas mueren en las calles de algunas ciudades de Ecuador y ni siquiera pueden ser enterrados. También hemos oído en estos días amenazas de que quieren controlar, ¿verdad?, las redes sociales, y todo lo que era hasta hace poco inimaginable, impensable que ocurriera en nuestro país y en el mundo, ya es una realidad, ya se ha hecho posible. Y todo esto, la pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? En primer lugar, yo vuelvo a repetir lo que he dicho hasta la saciedad y no me cansaré de repetirlo. Dios tiene todo el derecho de probarnos. Dios ha dicho, basta. Yo quisiera que todos ustedes con detenimiento, con suma atención, leyeran el capítulo 25 del libro de Jeremías, un capítulo que nos habla acerca de cómo va a haber un momento en la historia en el que nuestro Dios iba a sacar la espada, en el que la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios iba a ser notorio a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, en el capítulo 25 del profeta Jeremías, en el versículo 16, dice, beberán, temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo les envío. Un poco más adelante dice, yo traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Dios tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada. Ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33. Yacerán los muertos de Dios en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Todo esto que está aconteciendo, que hasta hace pocos días era impensable que al mundo le ocurriera algo así, es una realidad. Los gobiernos están nerviosos, los economistas están muy preocupados, porque nadie, absolutamente nadie sabe exactamente en qué va a terminar todo esto, o qué tipo de sociedad y de mundo nos vamos a encontrar cuando termine esta cuarentena en la que todos estamos inmersos en las últimas semanas. Nuestros hermanos de Italia llevan ya más de 40 días sin poder salir de sus hogares. Y esto probablemente no ha hecho más que empezar, porque hasta que no se descubra una vacuna que impida que la gente siga muriendo y contagiándose, va a ser muy difícil volver a lo que llamábamos o consideramos la vida normal, la vida que antes todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra llevaban. Ante esta pandemia, ante este hecho insólito por primera vez en la historia de la humanidad,
Vuelvo a leerles el consejo, o tal vez el mandato que el Señor le da a su pueblo. Y se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 20. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poco, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este es el mandato, el consejo que Dios le está dando a su pueblo: que se esconda, que se oculte por un tiempo, entre tanto que pasa la indignación. Esa palabra indignación se ha traducido en otros pasajes por la palabra ira. Por ejemplo, en Isaías 10:5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En su mano, en la mano de inconversos, en las manos de paganos, en las manos de los asirios, Dios puso su vara, Dios puso su báculo, y a través de ellos iba a castigar, iba a entrar en juicio con su pueblo. Es decir, la ira de Dios se iba a manifestar a través de la vara, a través del instrumento en ese momento llamado Asiria. Y Dios puede utilizar a inconversos, Dios puede utilizar pandemias, Dios puede utilizar terremotos, Dios puede utilizar guerra o lo que quiera, porque para eso es Dios. Para tratar con las naciones, para doblegar el orgullo y la soberbia del hombre, y para que reconozca que el único que tiene todas las respuestas y todo el control y toda la justicia en su mano es nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso. Escóndete un poco, ocúltate hasta que pase la indignación. La palabra indignación significa un sentimiento intenso de enfado que provoca un acto, provoca una acción. Es sinónimo de enojo, de ira santa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dijo basta y detuvo una construcción enorme que los hombres estaban empeñados en terminarla para llegar hasta el cielo y demostrarle a Dios que ellos podían llegar a la mismísima presencia del Creador a su manera? Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la Biblia dice que Dios los expulsó de su presencia. Iban a comenzar a experimentar las severas consecuencias del pecado, de la desobediencia contra Dios. Y la Biblia nos enseña que a partir de ese momento Dios estableció otro sistema, otro método, otra forma de comunicarse con el hombre y el hombre con Dios. Y estableció un sistema basado en muerte de animales, en sacrificios, en holocaustos, que luego más tarde, en la época de Moisés, cuando él recibe la Torá en el monte Sinaí, la ley, allí se establece un orden y cómo se tienen que hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Y hay todo un manual en la Biblia que se le daba a los levitas para que supieran cómo tenían que ministrar en las cosas sagradas, en las cosas del Señor. Y Dios dijo en la Torre de Babel: basta. Expulsó a Adán y Eva, pero también en la Torre de Babel dijo: se acabó, no voy a permitir que ustedes hagan lo que les da la gana. Yo he establecido un sistema y ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Ustedes quieren acercarse a mi presencia porque no eran ateos. Ellos querían acercarse a Dios, pero a su manera. Y Dios ya había dicho de qué manera era la forma de acercarse a Él, pero no estaban de acuerdo con ella y querían inventar una nueva religión, una nueva forma, un nuevo sistema y método de acercarse a Dios. Y Dios dijo: basta. Y se detuvo la construcción de la famosa Torre de Babel. ¿Qué ocurrió en el diluvio? ¿Quién fue el que mandó el diluvio a la raza humana? ¿Quién fue el que se cansó? ¿Quién fue el que miró a la tierra y dijo: basta, hay que hacer algo diferente, vamos a empezar de cero? ¿Quién fue el que dijo basta y le dijo a Noé previamente: prepárate, construye un arca, entra en ella y salva tu vida? Fue Dios el que mandó el diluvio. ¿Quién fue el que dijo a Lot: sal corriendo con tu familia antes de que tú también seas destruido en la ciudad de Sodoma y de Gomorra? A consecuencia del pecado, a consecuencia de la promiscuidad sexual, que era algo terrible. Se comportaban peor que animales. ¿Quién fue el que destruyó con su ira, con su furor, con su indignación aquellas zonas? Dios fue el que lo hizo.
¿Quién fue el que entró en el templo y al ver que habían convertido la casa de Dios, que era o tenía que haber sido una casa de oración, una casa de comunión, una casa de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entró en el templo de Jerusalén hace 2000 años? Volcó las mesas de los cambistas, manifestó su ira santa y dijo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Por eso, como dije el otro día, la gente prefería ir al estanque de Betesda. Y allí había multitud de paralíticos, de ciegos, de enfermos y de mudos, que preferían esperar el ángel que decían que venía del cielo y movía las aguas antes de ir al templo. Porque la gente sabía que en el templo no había milagros. Porque la gente sabía perfectamente que en el templo ya no estaba la gloria ni la presencia del Señor hacía muchísimo tiempo. Y Dios ha vuelto a mirar otra vez a la humanidad, si me permiten la expresión. Y Dios ha vuelto a decir a la tierra: basta. A los gobernantes: alto, deténganse, mediten, reflexionen, antes de que vengan juicios mayores, antes de que vengan cosas peores. ¿Recuerdan ustedes las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a aquel paralítico de Betesda que llevaba 38 años esperando un cambio y nunca venía dicho cambio? ¿Se acuerdan ustedes las palabras que le dijo cuando se lo encontró? Le dijo: vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y es como si esas palabras fueran palabras proféticas, que Dios se las dice hoy a los gobernantes, Dios se las dice hoy a las naciones: no sigan pecando, no sigan provocando mi ira, para que no les vengan cosas peores encima. Porque esto para nosotros es una experiencia nueva. Nunca en nuestra vida habíamos vivido algo así. Habíamos estado con gripe, con algún resfriado, con alguna cosa, pero jamás en la vida. Toda la humanidad, todas las naciones, los 5 continentes de la tierra, hermanos, parados, esperando a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Dios ha dicho: alto, no sigan pecando, no sigan enseñando barbaridades en las escuelas. Gloria a Dios que en estos días sois vosotros los padres los que tenéis el 100% de la responsabilidad de la educación y de la instrucción que recibirán vuestros hijos. La cantidad de barbaridades que se estaba tratando de meter a la fuerza en las escuelas, por lo menos en España. La cantidad de leyes absurdas, la cantidad de leyes que intentaban obligarnos a aceptar lo que es algo antinatura, algo antibíblico, algo que lo que trae es maldición y enfermedad y muerte a la tierra. Querían que nuestros niños pequeños, querían que los niños en las escuelas comenzaran a creer y a aceptar lo antibíblico, lo inmoral, lo aberrante, como lo más natural y lo más hermoso del mundo. Pero ahora Dios ha dicho: basta. Ahora no van a ser esas personas las que van a instruir a vuestros hijos. Ahora vais a ser vosotros los padres, los que vais a enseñarles. Ahora es el momento de enseñarles moral, principios, Biblia, para que ellos sepan que aquellas cosas que estaban oyendo no eran de Dios. Y Dios ha dicho: basta. Si ibas al colegio y denunciabas al maestro o protestabas, hasta te podían denunciar a ti. Pero ahora no lo pueden hacer, porque Dios les ha tapado la boca, porque Dios les ha atado de pies y de manos. Y ahora la responsabilidad 100% de la educación de los hijos la tienen ustedes, los padres, como siempre ha sido, según la historia y según la palabra de Dios. Dios le está dando un reposo, un descanso a la tierra. Hermosas imágenes las que vemos de camellos, de ciervos, animales bañándose en el mar, delfines saltando, jugando de alegría. Dios le ha dado un reposo a la tierra porque la tierra estaba a punto de un colapso. Pero Dios dice en estos días: no sigan pecando, no sigan provocando mi ira, para que no vengan cosas peores. Pero ¿saben qué? Los que leemos la Biblia, los que conocemos las Sagradas Escrituras, los que indagamos cada día de nuestra vida, horas y horas, buscando respuesta en las profecías de la Biblia, sabemos que el hombre va a seguir igual o peor que antes.
Ahora todo el mundo está como compungido, como asustado, como diciendo qué va a pasar, pero os puedo asegurar de que la humanidad, el hombre, las naciones, la maldad del hombre va a ser aún peor. Y por eso la Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis de cosas tremendas que vendrán. Y les puedo asegurar que vendrán. Porque así como no creíamos, nunca llegábamos a pensar que estas cosas nos iban a tocar y verlas nosotros, os puedo asegurar que todo lo que la Biblia profetiza, todo se va a cumplir al pie de la letra. Dios le dice a su amada iglesia, escóndanse un poquito, un momento, cierren tras de sí sus puertas hasta que pase la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios. Algunos que han estado toda la vida diciendo que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, yo digo amén, Dios es amor, pero nos hemos olvidado de otra parte muy importante también, de la esencia de Dios, y es su justicia. Dios es justo y Dios está tratando con las naciones y quiere llevarlas al arrepentimiento y quiere darles una oportunidad antes de que vengan cosas peores. Y os puedo asegurar de que esto es un toque de atención. Os puedo asegurar que el diablo no puede hacer lo que le va la gana. Todo esto Dios lo ha permitido para que el hombre entienda y comprenda de una vez por todas que Dios está harto. A Dios lo hemos cansado con nuestros pecados. A Dios lo hemos cansado con el modelo, con la filosofía de vida hedonista, materialista, que muchos han llevado durante décadas. Y encima presumen en los medios de comunicación, y como tienen acceso a las tertulias y a las emisoras de radio y a las revistas, etcétera, etcétera, han aprovechado para esparcir su veneno y para envenenar a la sociedad, disfrazándola de cultura y de modernismo. Y sin darnos cuenta nos hemos estado bebiendo y nos hemos estado tragando toda la basura que personas ateas que odian a Dios, que odian al Evangelio, que no quieren que en Europa se predique el Evangelio, que haya cualquier otra religión, todo tipo de libertinajes, todo tipo de locuras y de barbaridades, pero que no sea una sociedad de moral, de principios, de reglas y de normas. Esas personas ahora tienen la oportunidad de doblar sus corazones a Dios. Y si no lo hacéis, os vendrán cosas peores. Y haréis el ridículo, aunque tengáis ahora todo el poder y toda la autoridad como gobernantes de la tierra que sois. Y dice la Biblia, ay de aquellos hombres, ay de aquellos gobernantes de la tierra que tienen poder para dictar leyes incorrectas. Ay de aquellos, porque si pensáis que podéis seguir haciendo lo que os da la gana, os equivocáis rotundamente. Dice el necio, no hay Dios. La Biblia llama necio al que dice que no hay Dios. Pero te digo algo más. En el Salmo 92 dice que Dios hará que se junten muchos necios, muchos ateos, muchos soberbios y arrogantes para ser destruidos a una. Esto va a dejar en evidencia a más de uno. La gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que muchos de los gobernantes que presumen de saberlo y entenderlo todo han llegado a un punto en el que tendrán que reconocer aquellas palabras tremendas que dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y quiero abrir un paréntesis para decirle a todos los creyentes que me escuchan y me ven en esta tarde que la iglesia tiene que marcar una diferencia. No se crean ustedes que también como creyentes estábamos haciendo todo bien, en orden y decentemente. Nada más lejos de la realidad. También la iglesia se había torcido de la senda antigua. También el evangelio había sido mezclado con hedonismo, con materialismo, con ideas raras y extrañas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio que nos enseñaron los apóstoles y el Señor Jesucristo. Absolutamente nada que ver. Y necesitamos una limpieza interior. Por eso dice la Biblia, y os recuerdo este texto, que sé que muchos de ustedes conocen. Es tiempo, y el tiempo ha llegado, en el que el juicio, la limpieza, empiece por la casa de Dios. Dios tiene también todo el derecho, y lo está haciendo, de limpiar su amada iglesia, de quitarle esas manchas y esas arrugas, ese polvo del camino que se ha pegado a sus pies.
amoldándonos o dejándonos moldear por el mundo, hablando como el mundo, metiendo en la iglesia al mundo, en vez de la iglesia meterse en el mundo y cambiarlo y transformarlo en el nombre del Señor. He dicho en muchas ocasiones que el mundo imite a la iglesia es una honra, pero que la iglesia termina imitando al mundo es una vergüenza. Y lamentablemente el mundo se ha metido con tan virulencia, con tal fuerza, con tal ímpetu en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas congregaciones, que Dios ha dicho: basta, amada iglesia mía. No ha muerto la iglesia del Señor, pero ha estado dormida, ha estado entretenida, jugando a no sé a qué. Pero ha llegado el momento también de que la iglesia sea sacudida, de que nuestras vidas sean tratadas, para que cuando pase esta pandemia, nuestra vida sea una vida diferente, una vida de orden, una vida de decencia, una vida comprometida. Y eso va a llevar un tiempo. Pero Dios no tiene prisa, ¿saben? Dios no tiene ninguna prisa. Dios tiene toda la eternidad por delante. Si no aprendemos en una semana, en 15 días. Y si no en 30 días. Y si no en 40. Y si no en un año. Y si no, miren ustedes cuánto tiempo estuvo confiscado dentro del arca sin poder salir a pasear al perro Noé con su familia. 1 año. Pero cuando salió se encontró un mundo diferente. Y Dios quiere cambiar el mundo. Dios quiere cambiar la sociedad. Y la sociedad no va a cambiar por permitir leyes antibíblicas, ni todo, nada que ver, todo lo contrario. La sociedad va a cambiar cuando reconozca que le han dado las espaldas al Creador. Y es Dios, el Creador, el diseñador del universo, del cielo y de la tierra, el único que sabe cómo solucionar los problemas en segundos. Yo les recuerdo a ustedes que una vez había una mujer en la Biblia que hacía 18 años, que estaba caminando encorvada, y cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante, dice la palabra en Lucas capítulo 13, al instante la mujer se enderezó. 18 años sufriendo, aquella mujer con flujo de sangre, un montón de años sufriendo, el paralítico de Betesda 38 años sufriendo. Y ahora, cuando llega el Señor a las vidas de estos hombres y mujeres, cambian en décimas de segundo. Aquellos leprosos que vivían fuera de la ciudad, lejos de sus seres queridos, porque la ley establecía que todo leproso tenía que ser expulsado de la sociedad. En décimas de segundo, cuando el Señor dijo: quiero, sé limpio, fueron limpios y sus vidas fueron cambiadas. Si hubiera un arrepentimiento generalizado, si hubiera una humillación por parte de los líderes de las naciones, si no todo el pueblo de Dios nos humilláramos y pidiéramos perdón incluso por aquellos que nunca lo van a hacer, el Señor sanaría la tierra, el Señor quitaría la pandemia, el Señor abriría los cielos y derramaría bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero también la iglesia está siendo afectada, también los pastores están siendo afectados, todo el mundo está siendo afectado, porque todo el mundo necesita entrar por el trato, por el juicio de Dios. Pero dice la Biblia que después de un periodo corto de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, Él nos va a fortalecer y vamos a salir de esta prueba fortalecidos, porque aunque sea una prueba de fuego, el fuego le hace un favor al oro, porque le quita todas las impurezas y lo que hace es que lo convierte en oro de mejor categoría y de mejor calidad. Y el Señor quiere que la iglesia comience a pensar que lo importante no es tanto el tener, sino el ser. No es tanto tan importante como para algunos la cantidad de gente que tiene, la cantidad de ovejas que se sientan en sus sillas o en sus bancas cada semana, sino la calidad de dichas ovejas. Y Dios quiere elevar la calidad de su amada iglesia. Dios quiere obrar en nosotros de tal manera que cuando salgamos de nuestro encierro, cuando pase la indignación, podamos salir dándole honra y gloria al Señor. Es tiempo de cambios, amada iglesia. Es tiempo de restauración. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús, mirarle a Él, ordenar nuestra lista de prioridades y no volver a las andadas, no volver otra vez a cometer los mismos pecados, para que no vengan cosas peores en nuestra generación. Oremos en esta tarde, amados hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guarde y podamos, con la ayuda del Señor, mantenernos firmes en este tiempo de prueba,
En esta situación en la que nos encontramos los seres humanos, que el Señor tenga misericordia de todos y de cada uno de nosotros, y el Señor nos guarde y nos bendiga. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde por la paciencia, por el amor, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tú estás dándole a la tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú esperas de todos y de cada uno de nosotros. Y en tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para que podamos oír tu voz, para que podamos verte en esta situación. Y tú, Señor, sigas trayendo bendición y santidad y obediencia y sometimiento a ti y a tu palabra como nunca antes. Oramos, Señor, por el pastor Héctor Dimitrio y por su esposa María en Uruguay. Oramos por los pastores que sabemos que están enfermos en diferentes partes del mundo. Oramos por sus congregaciones, por sus ministerios, por todas las familias del pueblo de Dios, para que tú, Señor, nos fortalezcas y para que tú, Señor, nos ayudes en todas y en cada una de las cosas que hagamos para ti. Guárdanos en este momento, Señor, y trae santidad a tu querida y amada iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, el Señor los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta tarde en directo. Quiero anunciarles como algo especial, porque realmente es algo muy especial. El próximo domingo es el primer domingo de este mes de abril y queremos celebrar la Santa Cena, partir y el pan y el vino. A todos los hermanos de nuestra congregación les recuerdo que hemos quedado en que ustedes van a tener el domingo a la tarde en sus casas pan y vino o mosto si lo prefieren, y vamos a celebrar en directo a partir de las 6:30 de la tarde el partimiento del pan y del vino. Espero que todos ustedes puedan participar, y si hay alguien en sus casas que se quiere unir a este tiempo tan especial, pues pónganlo en oración, consúltenlo con sus pastores, y nosotros queremos el domingo, primer domingo de mes de abril, domingo día 5, participar del pan y del vino aquí en nuestra congregación. A puerta cerrada, yo estaré con Elena, con mi esposa, estaré con mi hija Miriam, ustedes estarán con sus respectivas familias en las casas, pero juntos participaremos y recordaremos la muerte, la resurrección y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una generación anhelaba el nacimiento del Mesías. Otra generación vivió en la época del Mesías y lo vio morir y resucitar. Pero hay una generación que aún no ha visto todavía su venida, y oremos para que nosotros seamos esa generación, que podamos verle, que podamos ser arrebatados con el Señor y que podamos estar con Él por la eternidad, porque así el Señor lo ha prometido en su preciosa y bendita palabra. Quisiéramos terminar esta reunión cantando una canción en esta tarde, invitándole a todos ustedes que si la conocen, la canten conmigo, y nos veremos, Dios mediante, el domingo a las 6:30 de la tarde. Pero también les recuerdo que todas las mañanas estoy grabando un pequeño devocional. Le animo a todos a que lo vean. A las 9 de la mañana es la hora de Tenerife a la que estamos grabando este devocional. Les animo mañana por la mañana a que si pueden vean este devocional, aunque después lo pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Y también mañana a las 6 de la tarde estaremos tocando otro tema, otra especie de estudio bíblico para seguir creciendo y madurando en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes, y quiero terminar esta tarde cantando la misma canción con la que comenzábamos el culto en esta tarde. Esa canción que dice: empecemos a alabar a Cristo Jesús y el Espíritu se moverá con plena libertad. Que el Señor les bendiga muy ricamente, y gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos sentir que no estamos solos. Sabemos que ustedes están ahí al otro lado, y nosotros pedimos vuestras oraciones como nosotros oramos por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Recibir la palabra en el día de hoy. Pedirles, o más bien recordarles, que el campamento de adolescentes ya ha dado comienzo.
Han venido incluso algunos adolescentes de Fuerteventura con nuestra hermana, ¿verdad? Y así como les pedimos oración por el campamento de los niños, que fue una bendición y creo que todos salieron contentos y de hecho me dijeron que ninguno se quería ir, sino querían que, que siguieran más días. Pues yo también le pido por favor a todos ustedes, a la iglesia, que esté orando para que el campamento de los adolescentes, que ya tienen otras necesidades y otra mentalidad, ¿verdad?, pues también sea de bendición y todos los que estén allí compartiendo la palabra, pues lo puedan hacer con libertad y que los niños sean ministrados y que vuelvan también a sus casas, pues sobre todo, no solamente contentos de haber pasado un tiempo divertido junto con otros chicos, sino sobre todo que se lleven al Señor, ¿verdad? Y que en esas edades tan raras, tan conflictivas, pues pongan al Señor en primer lugar en su vida, que es la mejor decisión que sin lugar a dudas pueden tomar, ¿sí? Bueno, decirles también que el próximo martes, si no recuerdo mal, si no se anunciará, si no se ha mandado ya por el grupo, va a haber una reunión de hombres, solamente para hombres, a través de Zoom, y se van a juntar pues todos los grupos de nuestra iglesia virtual, el número 1, el 2 y el 3. Creo, si no recuerdo mal, que va a ser a las 8 de la tarde, me parece, hora aquí, hora nuestra en Canarias. Entonces quiero invitar a todos los hombres para que estén en esa reunión, para que asistan, y no solamente a esa reunión del próximo martes, sino recordarles a todos los hombres que todas las semanas hay reuniones para hombres, y allí se tocan temas que yo creo que son muy interesantes y necesarios, y se hacen preguntas, oye, mira, y esto y aquello, y todas las semanas comparte la palabra hermanos diferentes, a veces pastores que invitamos de otros países, a veces hermanos de entre nosotros, ¿vale? Entonces quiero animarles a que las actividades de la iglesia virtual no son solamente para la iglesia virtual, son para todos los que quieran. Ya sé que tenemos cultos aquí en Santa Cruz, también en el puerto, en Fuerteventura, pero hay reuniones para jóvenes, para niños, para adolescentes, para mujeres, para matrimonios. Hay reuniones para parejas, hay reuniones para hombres, y yo creo que sería muy bueno que todos ustedes dijeran, oye, me gustaría saber el horario de esas reuniones, porque a lo mejor no puedes asistir una semana, pero a lo mejor otra sí, ¿vale? Entonces creo que sería muy bueno el que ustedes participaran de esas reuniones. Creo que va a haber una reunión de mujeres mañana a las 6:30. La reunión mañana va a ser no aquí, no se puede, pero sí se va a hacer cada uno en su casa. ¿Quién va a mandar el link para que puedan asistir las hermanas? Bueno, lo que podemos hacer para los hermanos de Tenerife o de otras islas, lo mandamos por los grupos de WhatsApp y ahí podemos poner el link de las reuniones de mujeres. Tenemos un grupo para los hermanos de Santa Cruz, creo que hay otro grupo para los hermanos del puerto, otro grupo también para los hermanos de Fuerteventura. Entonces se puede poner en todos, y a las 6:30 las mujeres mañana, por favor, no se pierdan la oportunidad de estar en directo, conociendo a otras hermanas. Se van a juntar gente de muchas partes del mundo, ¿eh? Quiero decirles que lo que hablamos muchas veces acerca de la iglesia virtual, todos los días se añade gente nueva, todos los días. Y el Señor está bendiciendo muchísimo ese ministerio, esa obra. De hecho, ahora dentro de unos días voy a mandar a 3 hermanos, 2 de Colombia y 1 de Costa Rica, los voy a mandar a México para que veamos, porque nos están ofreciendo terreno, nos están ofreciendo propiedades, nos están ofreciendo locales, y entonces queremos mandar a una avanzadilla de hombres para que vean sobre el terreno qué es lo que está pasando allí. Hay una persona que ha ofrecido una casa, otra persona ha ofrecido un local, hay un matrimonio que habló conmigo en Estados Unidos que quieren donar unos terrenos. Entonces, como no puedo estar en todas partes al mismo tiempo, pues voy a mandar a unos hermanos allí. Mientras tanto, nosotros que nos quedamos, estemos orando, ¿vale? Para que el Señor les dé dirección. Estamos poniendo en 8 emisoras de radio de Guatemala los devocionales, el pastor online, los cultos.
Estamos negociando con otras emisoras en otros países para poder poner también la palabra de Dios en México. Y le he pedido a hermanos de otros países que vayan a diferentes emisoras de radio. Miren, por ejemplo, el otro día mandé a un hermano y se fue a varias emisoras de México y nos dan media hora diaria todos los días por 94 euros. Es decir, si tú por 94 euros puedes predicar todos los días media hora en directo en una radio, pues bendito sea Dios. Entonces queremos llenar todos los lugares, internet, YouTube, Facebook, emisoras de radio, con la palabra de Dios, ¿vale? Nos consta que, por ejemplo, en Guatemala hay equipos de fútbol que antes de ir a jugar al fútbol escuchan el devocional. Lo ponen en estaciones de guagua, la gente va en la guagua escuchando los cultos, las predicaciones, en gasolineras. Entonces queremos que la palabra de Dios corra por todas partes. Ya la maldad sale por todas partes. Yo el otro día estaba en la puerta de la iglesia y por fin descubrí al brujo. Por fin lo descubrí al santero que se dedica coche por coche, no en los parabrisas como de toda la vida, sino ahora lo pone en la puerta del conductor. Pone un papelito con toda su publicidad y le dije, ven para acá, amigo. Entonces se acercó, le digo, mira, te voy a decir una cosa. Lo que estás haciendo no es de Dios. Y le di testimonio, se quedó petrificado. Tú dile a un brujo, la sangre de Cristo tiene poder, y se queda petrificado. No sabe si salir corriendo, si desmayarse, si salir corriendo. Y le dije, mira, y me dice, no, es que yo soy un médico. Digo, no, tú eres un instrumento en las manos del diablo. Y no lo sabes. Pero quiero que sepas que cuando tú termines de recorrer la calle, yo voy a ir por todos los coches quitando los papeles que tú has puesto. Y si quieres cambiar y cambiar de vida, aquí vienes a la iglesia y el Señor cambiará tu vida. Oye, se quedó petrificado, mudo. Entonces, así como esta gente sale por las calles creyendo que hacen bien, hermanos, saturemos el mundo con la palabra de Dios, ¿vale? En todas partes, en la radio, en tu barrio, en los buzones, en los coches, en la guagua, donde haga falta. Y todo eso tiene que ir respaldado, lógicamente, con oración, ¿vale? Entonces, a partir del mes de septiembre, lo digo esto, yo lo anuncio, y si a alguien le interesa, bien, y si no le interesa, pues después no digan que no tuvieron la oportunidad. A partir del mes de septiembre vamos a comenzar por internet unas clases a nivel de instituto bíblico, a nivel de seminario, para preparar obreros. Ya he contactado con algunos hermanos, con algunos pastores, incluido Filipe también, para que comencemos a enseñar palabra de Dios a gente y preparar al mayor número posible de personas. Y ya estamos organizando el viaje para irnos ahora. Tenemos que irnos a Colombia y tenemos que irnos a Ecuador. Lo vamos a hacer ahora, Dios mediante, en el mes de septiembre. Hay tantas puertas abiertas, hay tanta necesidad. Nos llaman de todas partes, queridos hermanos. Así que pido que los que no puedan ir, que por lo menos oren y apoyen para que los que vayan pues sean bendecidos y sean usados y respaldados por el poder del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Nuestro hermano Filipe, que estamos muy contentos que haya venido esta tarde con su esposa y con su hijo, él nos va a compartir la palabra. Estemos atentos a lo que el Señor ha puesto en su corazón y disfrutemos de la palabra. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad preciosa que nos das en esta tarde de estar en este lugar a punto de escuchar la santa y poderosa palabra de Dios. Señor, hemos preparado nuestros corazones, venimos con hambre, venimos con genuino deseo de aprender de ti. Pedimos que bendigas a nuestro hermano, que hables a través de sus labios y que podamos salir de aquí renovados en la fe, bendecidos, para que podamos seguir adelante en el camino, sirviéndote y honrándote cada día mejor. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de congregarnos, de estar juntos. Bendice el resto del culto en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Filipe, adelante, hermano. Dios te bendiga con la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón, y estemos atentos a lo que hoy nuestro hermano nos quiera compartir en el amor del Señor. Aleluya. Adelante, hermano. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, estás en tu casa. Gracias. Buenas tardes, hermanos. En primer lugar, quiero pedirles misericordia
porque hace años que no predico en español. Así que tengan un poco de paciencia conmigo por si me va alguna palabra. Es un gran placer y una alegría muy grande poder estar con ustedes y tener el privilegio tremendo de poder compartir la palabra del Señor. ¿Están con hambre? La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Así que a Dios sea la gloria. Hoy quisiera ver con ustedes en qué punto estamos de la historia de la salvación. ¿Dónde se encuentra la iglesia en esa trayectoria que Dios ha designado para nosotros y para todo el mundo? Me parece que desde Corona los cristianos están un poco desorientados, para no decir algunos un poco loquillos. No aquí en Tenerife, obviamente, no, eso allá en Suiza donde yo vivo, ¿no? Pero para algunos el anticristo Bill Gates ya inyectó el chip a todo el mundo. Y para otros cristianos que están tan tibios que no les importa nada sobre las últimas cosas, aun con todo lo que está sucediendo, ni se les pasa por la cabeza. Como dice Pablo a Timoteo, verdaderamente no aman su venida. Pero ¿cómo puede la iglesia mantenerse firme con tanto viento de doctrina que hay por todos los lados? En especial en los medios, en Facebook. Gracias a Dios y gloria a Dios por vuestra iglesia y por vuestro ministerio en esa área. Cuando se trata de los últimos tiempos, en realidad en la Biblia solo hay dos personajes que enseñan sobre ello de forma clara y sistemática. Esos son Pablo y Jesucristo. Así que a ellos le tenemos que dar prioridad. Por eso el texto que hemos escuchado del Señor, donde Él ha ido punto por punto. Ahora, al exponer textos proféticos, tenemos que ser muy humildes, porque ninguno de nosotros sabe cómo es. Es fácil hoy en día predicar sobre lo que pasó con Israel, porque ya pasó. Pero con profecía tenemos que ser humildes. Tenemos que tratar de no pelear, especialmente no por los detalles, sino que aferrarnos a los puntos principales. Esos son como las columnas firmes que nos mantienen para avanzar. Tenemos que ser siempre diligentes, pero nunca místicos. Hermanos, Dios habla nuestro idioma y la claridad de la palabra es una columna inconmovible de teología bíblica. Muy importante. Ahora Jesucristo, el maestro de maestros, el que asimismo se le llama la palabra, nos ha dado las siguientes señales que escuchamos cuando el pastor Manolo ha leído. La primera, el evangelio se la ha predicado por todas las naciones. En realidad era el versículo anterior al que le dije, perdonen porque mi referencia era en la Biblia alemana. Jesucristo empieza a decir, el evangelio será predicado a todas las naciones. Ahora, no sabemos si esa palabra que el Señor dijo, si Él quería decir literalmente cada nación en toda la tierra. De hecho, las naciones cambian y cambiaron mucho desde el tiempo del Señor Jesús. Actualmente, Ucrania y Rusia probablemente estarán cambiando también como naciones. Y Pablo mismo afirmó en la carta de los Colosenses por 2 veces que el evangelio ya fue predicado a todo el mundo, obviamente al mundo conocido de su tiempo. Así que probablemente esta señal ya se haya cumplido. Y aún ahora, con todos los medios y los esfuerzos que hemos hecho para llevar el evangelio a cada cantito de la tierra. Después el Señor habla de la gran tribulación. Y aquí tenemos que leer con cuidado, porque como hemos oído, Él habla en primer lugar a sus discípulos. Se dirige a sus eminentes oyentes. Ellos tienen que estar sabiendo que van a tener que pasar por esa tribulación. Incluso Jesús le dijo, antes no hubo una tribulación tal y después no habrá ninguna tribulación tal. Y muchos estudiosos afirman que se trata de la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo. De hecho, esa tribulación fue única para Israel. Jamás habrá una tribulación para Israel como esa tribulación. El ver su ciudad pisoteada, el templo quebrado, mujeres, hombres, niños muertos en la calle y la nación destituida de su soberanía
hasta 1948, hace poco, por casi 2000 años. Por otro lado, la Biblia constantemente motiva al creyente a aguantar hasta el final, a ser firme hasta el final. Y le dice que va a tener que pasar por muchas persecuciones y tribulaciones. Así que es posible que esta señal también ya se haya cumplido, pero que muchas otras tribulaciones vendrán, las cuales culminarán en el anticristo, que volverá otra vez a rodear y atacar Israel. Pero de esta vez, al contrario de 70 después de Cristo, no los aplastará, sino que él mismo será aplastado por el Señor Jesucristo, que aparecerá en los cielos. Después Jesús habla de falsos profetas. Y la historia de la iglesia y nuestros tiempos están llenos de ellos. Falsos profetas, falsos cristos. Actualmente creo que hay como 12 Jesucristo en la tierra que dicen: yo soy el Cristo. Pero el libro de Apocalipsis habla de un profeta que acompañará el anticristo. Y esos dos personajes claramente no han aparecido hasta el día de hoy. Pablo dice en 2 Tesalonicenses que el anticristo intentará replicar o imitar el reino del Señor Jesús en la tierra. A través de maldad, opresión, engañará a muchos. Y según Apocalipsis 11, reinará por lo menos 3 años y medio. La ira de Dios se derramará sobre ese sistema político y militar impío de una medida sin precedentes. Y esa es la última señal que el Señor nos ha dado. Señales en los cielos, cataclismos. Por supuesto, siempre han habido señales especiales en los cielos, los eclipses solares, pero nada comparada a esto que se va a suceder, que la Biblia nos muestra. Terrorífico. Ahora, muchos y buenos teólogos ven que la iglesia es raptada fuera de esto o en medio de esa situación. Pero también muchos, y muy buenos también, muestran cómo la Biblia, mientras promete que el creyente será librado de la ira del castigo eterno de Dios, le anima repetidamente a perseverar hasta el final. Al igual que Israel fue protegido en las plagas de Egipto, es posible que así la iglesia también pueda ser protegida en este tiempo de esos cataclismos. Y es muy interesante el versículo 30 de Mateo 24, donde Jesús inserta su venida, y él mismo enseñando sobre su venida, y por lo tanto también el rapto, porque la venida del Señor tiene que ver con el rapto, inmediatamente después de esta última señal. Cristo derrotará al anticristo, ata al diablo y establece el reino visible de Dios en la tierra. Esto como introducción. Y quisiera mostrarles que la doctrina del fin de los tiempos ha sido siempre y constantemente parte de la revelación bíblica. Mientras la Biblia iba aumentando el canon bíblico, ¿verdad? Siempre esa expectativa estaba ahí, como la venida del Señor Jesucristo se anuncia desde el inicio de la Biblia. Según Judas, ya Enoc, que era el bisnieto de Adán, profetizó sobre eso. Ahora, ustedes como iglesia tienen una doctrina muy, muy buena y por eso solo quiero mirar con ustedes 2 de las señales principales de los últimos tiempos, que tal vez inesperadamente para algunos nunca lo hayan visto, está pintada para nosotros de forma lindísima en el Salmo 149. El último Salmo 150, ¿se acuerdan? Es el cumplimiento de todas las cosas, donde todo lo que respire, alaba al Señor. La creación redimida, todo alaba al Señor. Y en el Salmo 148 también se alaba al Señor, hasta el último versículo donde se explica por qué. Porque Yahweh ha levantado el cuerno de su pueblo, o sea, ha levantado la gloria de su pueblo Israel. Y el Salmo 149 retoma ese aleluya y muestra en una breve poesía como el Señor en su venida arrebata a la iglesia, salva a Israel y juzga el mundo. Los salmos son lindísimos, hermanos, si leamos con atención. Lutero decía que son como una Biblia en miniatura donde todo contienen en un solo libro. Ellos van para atrás hacia el Antiguo Testamento, a la ley,
y van para adelante, hasta para dentro del Nuevo Testamento proféticamente. Y el Salmo 149 llega hasta el fin. Vamos a orar. Querido Señor, yo te agradezco porque tu palabra, cuando tú la envías, nunca vuelve a ti vacía, Señor, sino que ella llega siempre a cumplir lo que tú te has propuesto, Señor. Ella siempre ejecuta lo que tú has previsto. Así que te pido que te glorifiques hoy, Señor, en tu palabra y en la obra de ella en nuestras vidas para nuestra completa alegría. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de mi prédica es: la soberanía de Dios se manifestará. Podemos abrir las Biblias en el Salmo 149. Y si no, está proyectado atrás mío. Y si tienes tu Biblia y te gusta buscar los versículos, puedes quedar con un dedito ahí, porque siempre vamos a volver al Salmo 149. La soberanía de Dios se manifestará, y en el primer punto que vamos a mirar, ella se manifestará en la salvación de Israel. Ese es el primer punto. La soberanía de Dios se manifestará en la salvación de Israel. Vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 149. Aleluya. Cantad a Yahweh cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Gloria a Dios. El Salmo comienza con una orden. Aleluya. O alaben a Yah. Yah, que es el diminutivo de Yahweh. El yo soy quien soy. El siempre interno, el todopoderoso, que tiene todas las medidas y siempre alcanza lo que Él se propone. Es ese de se trata. Y este salmo, igual a que otros salmos, los cuales se refieren al reino mesiánico, empieza con esa orden. Aleluya. También Apocalipsis 19 empieza así, donde se trata del reino, el reinado de Cristo que amanece. Ya es la versión corta de ese santo nombre, de hecho el único nombre propio de Dios que Él se ha dado. Es tan santo que Israel hasta el día de hoy teme en decirlo. Y para crear una ayuda, lo que hicieron, ellos agarraron las consonantes de Yahweh y le metieron los vocales de Adón. Y entonces crearon al menos un nombre para poder orar, que se tornó Yahu. Y con el tiempo, especialmente 1500, por ahí empezó cada vez a cambiar y se volvió en Jehová. Pero Jehová como tal nunca aparece en la Biblia y Dios nunca se dio el nombre de Jehová. De hecho, ahora, si tu traducción de la Biblia lo utiliza, no es trágico para nada, porque es una forma respetuosa de orar al Señor, ¿no? Ahora, lo trágico es ver que hay toda una secta mundial que se llaman testigos de alguien que en realidad no existe. Y hablando de evangelizar, en esta semana los he visto 2 veces por ahí. Así que, hermanos, tenemos que apurarnos también. En el verso 2 dice: alegres Israel en quien, en su hacedor. Este es muy, muy lindo, porque en el original la palabra es plural. Israel, alégrese en sus hacedores. Una de las varias referencias en el Antiguo Testamento del Dios Trino, el Dios que es uno, 3 en 1. Israel crucificó a Jesús, ¿se acuerdan por qué? Porque Él dijo: yo y el Padre somos uno. Y aunque la Trinidad en el Antiguo Testamento que tenían los fariseos era visible en varios versículos, ellos hasta el día de hoy, Israel no lo cree, pero pronto lo verán. Y creador aquí también tiene o hacedor, tiene un significado doble, especial. No solamente Él es su creador, sino que Él los creará de nuevo, creará algo nuevo en ellos. Muy lindo. Y si leemos demasiado rápido,
perdemos una sutil, pequeña diferencia entre los santos del versículo 1, la congregación de los santos. La palabra es Hasidim. Si lo pronuncio errado, el pastor Manolo ya me corregirá después. La palabra Hasidim significa los piadosos o los santos, algo muy, muy especial y inusual en el Antiguo Testamento. Normalmente se habla del justo en el Antiguo Testamento. Y hay una diferencia entre ellos y después Israel o los hijos de Sión del versículo 2. Pero esto se lo aclararé en el siguiente punto. Por mientras ahora es importante simplemente saber que los santos son un grupo más amplio. Israel es un grupo más angosto, más específico. Pero se debe cantar una canción al Señor, dice el salmista. ¿Y por qué? ¿Por qué se alegrará Israel en su Hacedor y los hijos de Sión en su Rey? Hay una repetición, un paralelismo de la poesía linda hebraica. Con repeticiones iluminan la palabra de una otra forma para que podamos entender mejor que se trata aquí verdaderamente de Israel. ¿Por qué alabar con pandero en arpa en el verso 3? ¿Por qué? Porque en el verso 4, Yahweh se agracia para con ellos. Es decir, los saca de su miseria. La palabra humildes aquí en el versículo 4, hermoseará a los humildes, significa en realidad los miserables, los afligidos, y a ellos les dará salvación, hermoseará. Esta palabra es lindísima. Él los adornará, paer es la palabra, los embellece, los glorifica. Eventualmente Israel está esperando que esto sea simplemente terrenal, como nación, otra vez. Pero Dios tiene en mente algo mejor: salvación, redención. Isaías utiliza la misma palabra, y es muy lindo, quisiera ver con ustedes. La palabra paer la utiliza en Isaías 61:10. Y dice: en gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Lindísimo. Israel fue restituido en 1948, pero todavía sigue incrédulo lo que concierne a Jesucristo, ¿verdad? Siguen aferrados al pacto de Moisés, que sí, durante 1500 años al menos ayudaba a aplacar un poco la ira de Dios por su pecado. Pero desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por el pecado, ese mismo pacto es inválido, no funciona, está viejo, obsoleto. Ellos igual no lo aceptaron al Señor. Así que Dios ha prometido llevar a Israel en una gran tribulación en el fin del tiempo, la cual va a ser su salvación de ellos. A la vuelta de Cristo, Dios les abrirá los ojos para que reconozcan al Mesías. Como dice el profeta Zacarías en el capítulo 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto que Dios rociará a Israel con agua pura y les dará su espíritu y un nuevo corazón, nos muestra Ezequiel y dice: y por fin ahí me van a poder obedecer, lo que ustedes no han conseguido durante 1500 años y más. En Ezequiel 36:25, esos versículos son muy importantes, los tienes que memorizar porque ahí es donde Dios habla del nuevo pacto. Dios dice, Ezequiel 36:25 al 27, esparciré. En alemán es un poco más especial para mí, porque en alemán Dios dice: y yo quiero esparcir sobre ustedes. Pero no como quiero un deseo que no se va a cumplir, sino que yo quiero y lo voy a hacer. Es muy lindo ver, yo quiero. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esparciré, limpiaré, daré, quitaré, pondré, haré. Todo obras de Dios. Es que la conversión, hermanos, es una obra de Dios y empieza con Dios, o entonces no es salvación. El Padre tiene que atraer al pecador hacia sí. Jesucristo mismo lo enseñó en Juan 6:37. Jesús ha dicho, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y yo no lo echaré fuera. Y después repite, como si fuera un paralelismo, en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Eso le dice a los fariseos y a sus oyentes, tratando de ganarlos. Y dice, y yo los resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús enseñó esto, Israel solo lo odió más aún. Pero amigo mío, cuando el Padre te atrae, querida mía, cuando el Padre te atrae. Y esa es mi pregunta para ti. Y también para los que me están viendo, oyendo del otro lado de la pantalla. ¿Te ha atraído el Padre alguna vez? ¿O eres como Israel, religioso, con todo lo de la pandemia, vamos a la iglesia por si acaso, pero sigues siervo de tu pecado, aunque nadie lo sepa? ¿Te ha rociado Dios con un nuevo corazón? Esa es mi pregunta. Deberíamos preguntar a la gente que te rodea en realidad. Porque si así es, si tienes un nuevo corazón, tendrás un nuevo amor. Un nuevo amor por Dios. Un nuevo amor por la palabra de Dios. Y aunque no te guste, un nuevo amor por los hermanos. Bueno, no estés aquí, no los que están en China. Más fácil de amar. ¿Tienes tú ese amor? Y más, tienes un nuevo odio hacia el pecado. Un terror por el pecado. Esto es más que alguna vez haber levantado la mano, o venir adelante, o haber repetido la oración del pecador. Aunque probablemente la mayoría de nosotros hayamos hecho ese paso alguna vez, o esas acciones. Salvación es más que simplemente ahora ser más moral que antes, porque ahora vamos a la iglesia. Recibiste tu vida nueva. Centro evangélico, vida nueva. ¿Tienes tu vida de Dios aquí y la iglesia virtual? Vida de Dios. Deja que Él hoy tire de ti, si así no es. Clámale, Padre, por favor, no pases por mí, como ese ciego en Jericó. Atráeme, jálame, Señor. Yo oro que el Espíritu soberano hoy pueda hacer esta obra en ti, si no la ha hecho hasta ahora, para que también puedas hacer parte del siguiente grupo. Nuestro segundo punto. La soberanía de Dios se manifestará en el arrebatamiento de la iglesia. Volvemos al Salmo 149, los versículos 5 y 6. La soberanía de Dios se manifestará en la salvación de Israel y en el arrebatamiento de la iglesia. Dice así el Salmo 149, 5 y 6. Regocíjense los santos por su gloria, o en gloria, sería más correcto. Regocíjense los santos en gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. O mejor aún, alabanzas a Dios en sus gargantas y espada de dos filos en su mano. En realidad este debería ser el punto 1 de la prédica, porque
el Salmo comienza con estos santos. Regocíjense los santos, vuelve otra vez a los santos del versículo 1, los hasidim, los divinos. Y el arrebatamiento en realidad precede e incluso es ocasión para la salvación de Israel. Pero no nos amarguemos con el salmista, porque al final él es judío y ama a su pueblo como Pablo lo amaba. Así que prefiere cantar primeramente de algo tan bello y lindo que es la salvación de Israel. Al final los salmos son poesía, no tienen que estar estructurados doctrinalmente y sistemáticamente como una epístola, lo tiene que ser y lo es. Ahora Israel ha dado la espalda a Dios y a su Cristo, y por eso Dios se volvió por un tiempo hacia los gentiles. Pero tan pronto como el último gentil elegido sea salvo, suena la última trompeta. Jesús aparece en el cielo y todos los salvados que han muerto a lo largo de los milenios son resucitados y se unen con sus hermanos creyentes vivos que son glorificados y en un abrir y cerrar de ojo se encontrarán con el Señor en las nubes. El mundo entero aterrorizado cuando lo vea, pero el Israel viviente se golpeará el pecho y creerá. Y aquí viene la diferencia de estos santos y el Israel terrenal o general. Pablo dice que no todo judío es salvo. De hecho, los profetas ya desafiaban constantemente la autoconfianza del judío y les decían, solamente un remanente será salvo. Tales son, por ejemplo, un Abraham, un David, un Pablo, los discípulos de Jesús. Todos ellos israelitas que murieron creyentes en el Señor. Es decir, ellos murieron creyentes en Cristo como santos. Y por supuesto resucitarán con el resto de la iglesia, que ellos mismos en el caso de Pablo y los discípulos han fundado, fueron ellos. Es decir, la iglesia, todos los santos serán glorificados y arrebatados al Señor en el cielo, visiblemente por todo el mundo y por el Israel terrenal, que estará en ese momento asediado, por capitanes de las naciones gentiles y por el anticristo. Este versículo 5 es muy interesante porque la palabra camas aquí solo ocurre así de esta forma 4 veces en la Biblia. Siempre significa lecho o cama de reposo. Pero lo interesante es que ellos se regocijan en gloria. O sea, su estado no es físico, terrenal, sino que es un estado glorificado. Ellos murieron, están en sus camas, o sea, en sus cuevas. Es algo poético. Y sus almas glorificadas, las cuales estaban en el cielo, por fin se unen con sus cuerpos físicos glorificados en la resurrección. Pablo habla de esto en 1 Corintios 15, 51 al 52. 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo me alegro de eso, no sé tú, pero yo estoy con una expectativa por ese momento. Y la referencia a la espada de 2 filos es muy especial también, inusual, porque en ese tiempo casi no se usaba espada de 2 filos. De hecho, recién a partir de 1500 y tal. En realidad es una palabra, una expresión nueva testamentaria. La Biblia dice en Hebreos 4:16, ¿qué es esa palabra o esa espada de 2 filos? Que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el Apocalipsis, cuando Juan tiene esa visión del Señor Jesús, capítulo 1, 16, dice que él tenía en su diestra 7 estrellas, las iglesias, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Ahora, ¿cuándo se dará esto? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Buenos teólogos ven que el arrebatamiento será después de la aparición del anticristo y antes de los cataclismos. La iglesia será arrebatada y pasará años en el cielo con el Señor, mientras la ira de Dios cae sobre la tierra. Y yo no niego eso. De hecho, si eso es así, gloria a Dios, qué alivio. Vamos a ser arrebatados y no tenemos que sufrir. Pero también muy buenos teólogos afirman que probablemente la iglesia tenga que pasar todo ese tiempo hasta el final. Y hermanos, ¿cuántos podrían apostatar por estar esperando ser arrebatados de la tribulación y no se da? Y ellos pierden esperanza y se decepcionan con el Señor. No estamos preparados para sufrir. El evangelio de hoy en día es solamente Dios te quiere hacer rico y saludable y que tengas mucho éxito. La Biblia nos dice varias veces que debemos soportar hasta el fin. Y hermanos, es el poder de Dios que nos soporta hasta el fin. El Señor Jesucristo dijo, nadie os arrebatará de la mano de mi Padre, si verdaderamente Él te ha dado un nuevo corazón. ¿Crees que Dios va a retroceder? Disculpa, arráncale el nuevo corazón otra vez. Dios no hace errores. No es hombre. Lo que Él se propone, Dios lo hace y lo cumple hasta el final. Y finalmente, si la iglesia es arrebatada al inicio, en el medio o al final de la tribulación, no es tan importante, hermanos. Lo que importa es que la iglesia será arrebatada. Ese es el punto principal. Ese es el factor principal que nos dio el Señor Jesucristo. Pablo incluso nos da una ilustración de esto, una ilustración que para su tiempo y sus oyentes era muy común. Él habla como si fuera uno de esos generales que fue a la batalla y venció y regresa con su ejército victorioso. Pero antes de llegar a la ciudad se queda a una distancia, una noche todavía, para prepararse, limpiarse y adornarse para una entrada triunfal a la iglesia. Y se lanza un llamamiento a la ciudad. Y se lanza un llamamiento a la ciudad diciendo, preparaos, porque mañana tenemos que ir a recibirlo. Y la iglesia se prepara y el próximo día la ciudad sale toda adornada en busca del general. Y se encuentran en el camino y festejantes regresan a la ciudad. Cuando el Señor aparezca en las nubes con sus ángeles, para que todo el mundo lo vea, llamará a su iglesia para que se une con Él en las nubes, para introducir visiblemente y literalmente el reino de Dios, su reino, el reino de Cristo en la tierra. Pablo nos muestra esto en 1 Tesalonicenses 4:16. Mira qué claro. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículos 17 y 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mira la expresión, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Desde el siglo XIX empezaron a aparecer varias visiones medios raras del rapto. ¿Se acuerdan las películas que hablan de un rapto en silencio? Que la gente se da cuenta recién después. ¿Dónde se fueron? Yo crecí en una iglesia bajo un pastor que él veía por lo menos 3 raptos. Qué complicación, en el cual me voy yo. ¿Me puede escribir? Dios se lo reveló. Hermano, ¿quién lo contradice si Dios se lo reveló, verdad? Pero la palabra no habla de eso.
Habla de un rapto y habla, claro, de factores audibles, como un grito, una trompeta, y visibles, como un rayo iluminando del occidente hasta el, ¿cómo era en español? De un lado hasta el otro del mundo. Del cielo todo será iluminado, toda la gente lo verá, a Jesús y a sus santos. Y entonces se levantarán y huyendo tratan de esconderse. Algunos, otros, manos a la guerra. Yo sé que ustedes conocen muy bien este tema, pero mi pregunta es, ¿y qué? ¿Todavía sientes anticipación? ¿O con tantas veces de escucharlo, bueno, crea en ti expectativa? ¿Esperas tú a tu Señor? ¿Has amado su venida? ¿O eres como aquel que dice, Señor, sí viene, pero todavía no ahora? En lugar de amar su aparición, te aferraste tal vez demasiado a la vida aquí, a tu casita. Es que recién me la compré, está buenísima. O a tu familia. Es que recién me casé, hermano. Si supieras el tiempo que me llevó a encontrar a alguien con mi carácter. O tal vez a tus hobbies. Algunos incluso se aferran al trabajo, no entiendo eso. O tal vez al ministerio. Señor, no vengas todavía, es que te estoy sirviendo, espérate un rato. Pablo dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y sigue hasta el 23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, muchos de ellos que están durmiendo en gloria. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención o la glorificación de nuestro cuerpo. Primera de Juan 3:2, qué versículos profundos, íntimos. En sus palabras tan dulces, ese viejito que era Juan, cuando lo escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahora, escucha bien, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza, hermano, ¿qué hacemos hasta allá? Santificación. Santifiquémonos en ese proceso, avancémonos. Y alégrate, iglesia, porque la soberanía de Dios será demostrada incluso por el hecho que aún personas como tú y yo vamos a poder reinar y juzgar. Este es el último punto. El tercer punto, la soberanía de Dios se manifestará en el juicio del mundo. Otra vez el Salmo 149, terminamos los últimos versículos. Repito el 6 hasta el versículo 9. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos o sus santos. Aleluya.
Es una forma de obrar de Dios, una paterna que Él tiene, de levantar a una nación, darle gracia a esa nación, ponerla sobre otras naciones hasta que ella entre en orgullo y también es juzgada. Eso lo vemos constantemente en la Biblia, con Nínive, con Babilonia y con mismo Israel. Cuando ocurrió con Israel, porque Israel ni siquiera existía como nación, Dios creó a Israel de un gentil que ni hijos tenía, Abraham. Dios le tuvo que cambiar el nombre, Abraham. Y eso todo Dios lo ha hecho para mostrar, yo lo he hecho. Y para llevar y provocar celos a las naciones gentiles. Y cuando Israel se enorgulleció y rechazó a Dios y a su Mesías, Dios se volvió de Israel hacia los gentiles. Claro que hablando en general, porque como antiguamente en el tiempo cuando Dios estaba obrando más cercano de Israel, se convertían y habían creyentes que no eran israelitas. Y ahora israelitas se convierten y reconocen al Señor Jesús. Estoy hablando en términos generales. Pero Israel como nación en general fue entregada en mano de las naciones desde el año 70 después de Cristo. Pero ahora en el Salmo que todos los elegidos de Dios entre las naciones están redimidos, Dios se dirige de nuevo a Israel para completar a todos sus santos. Pero para el mundo el tiempo de gracia terminó. Ahora solo queda el juicio de la espada implacable de dos hilos de Dios. Dios es fiel a sus promesas, pero también a sus amenazas. Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus amenazas. Este juicio hacia los pecadores es definitivo. Lo podemos ver por el hecho que es un juicio que dice aquí decretado, escrito, firme. El pecador fantasea, acabamos de ver una película de hecho, con esa ideología y estupidez, no se puede llamar de otra forma. Él fantasea que después de esta vida, después de la muerte, no hay nada. Se engaña a sí mismo porque en realidad en el profundo el pecador sabe muy bien qué, o más bien, quién lo espera del otro lado. Dios. Y él no quiere que Dios esté ahí. Muchos de ellos dicen incluso, no, si está el diablo ahí es mi amigo. ¡Ja! ¿Quién te espera? Es el terrible Dios. Y vemos aquí en estos versículos que los incrédulos son atados y condenados. Ahora los salmos otra vez son poesía, no son escritos doctrinalmente de forma sistemática. Y se podría especificar que son atados al principio del milenio y guardados para el juicio final. Pero de cualquier manera, su juicio es terminal, está decretado, condenación eterna. Y este juicio se pronuncia, esto es increíble, se pronuncia en la espada de doble filo de alabanza del versículo 6. No solamente aquí la Biblia lo muestra, el mismo Señor le muestra a Juan en el Apocalipsis esta imagen cómo va a ser. Podemos ir a Apocalipsis 14, versículo 1 al 3. Dice Juan, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Alabanzas arriba,
Y ahora miremos abajo, a partir del versículo 9, del mismo capítulo, Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo una gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, el sistema del mundo y el anticristo, y recibe la marca de ellos en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Algunos piensan, hermanos, y algunos que se llaman pastores predican incluso así: no quieras pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. Como si el infierno fuera un lugar fuera de la presencia de Dios. Como si existiera algún lugar donde Dios no esté. Dios es omnipresente. Es imposible que Él no esté en algún lugar. Todo es de Él. Todo subsiste en Él. Él todo lo sostiene con el poder de su palabra. Y aquí vemos que es todo el contrario. Dios está en todo lugar, aún en el juicio del infierno. Dios está en todo lugar, hermanos, para alabanza y bendición del creyente y para juicio del pecador. Y el salmista especifica que esta alabanza juzgadora es gloria para todos los santos. Para todos sus santos, dice aquí. Ahora sí, ¿quiénes son todos los santos? Gentiles salvados, las ramas de olivo silvestre injertada en la fe de Abraham, que es el noble olivo. Y también el Israel salvado, las ramas naturales desgajadas de la fe de Abraham, ahora son injertadas de nuevo y unidos a Él junto con la iglesia. Y todas las ramas ahora son santas. ¿Por qué? Porque la raíz es santa y la raíz es Jesucristo. De esto habla Pablo en Romanos 11. Por esto el rapto para mí es la prueba principal para no querer hacer distinción entre Israel y la iglesia después de la venida del Señor, como muchos lo hacen. No, va a haber diferencia. Imagínate nomás, imagínate Paulo. Él daría su salvación para poder salvar a los israelitas de su tiempo, dijo él. Y ahora es resucitado junto con la iglesia. Paulo, disculpa. No, pero yo quisiera participar ahora en la gloria de mi pueblo. No, ahora eres iglesia. Sorry. No lo creo. La Iglesia Católica utilizó estos versículos, este salmo, abusó de ellos para instigar guerras sanguinarias. Una tragedia y muestra que ellos están muy, muy lejos de conocer la palabra como los fariseos lo estaban en el tiempo de Jesús. Porque el hecho de que no se conoce el autor de este salmo, ni la época de su origen, esto nos tiene que enseñar algo. Nos muestra que es un salmo profético y no un llamado literal a matar a alguien con la espada. Es que imagínate, no va a haber batalla. ¿Qué quiere hacer la hormiga contra el elefante? Tengan paciencia conmigo y miren este cuadro en el Apocalipsis 19, que nos muestra cómo va a ser. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ningún conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, no fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Los que seguían ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Y vi a la bestia y a todos los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las enseñanzas, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Juicio terminal. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, otra vez la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Querido amigo mío, querido oyente, querida amiga, si estás tú mirando del otro lado ahora de la pantalla, la razón por la cual nunca puedes llenarte en esta vida es porque tu alma fue creada para la eternidad. Tu alma, tú fuiste hecha para Dios. Eres de Él. Y cuando algo no cumple su propósito, ¿qué hacemos cuando algo no funciona? Es desechado. Eso ya sería grave, pero más grave aún es que si Dios no te llena, vas a sentir ese vacío por toda la eternidad. En las palabras de un viejo predicador, él dice: en la eternidad sentiremos cada detalle y lo experimentaremos en un sentido como nunca antes en esta vida, mucho más allá de la experiencia más memorable que hayamos tenido en la tierra. Cada momento sin distracción, imagínate, con mente plena, conciencia plena, eternamente, sin dormir ni nunca estar inconscientes. Esa va a ser la experiencia. Será una experiencia sin límites, ni protección por tiempo indefinido. Mentes y cuerpos funcionales. Mentes y cuerpos en pleno funcionamiento hacen que cada detalle de la eternidad sea plenamente consciente, sea en el cielo o sea en el infierno. El infierno es un lugar de acusación implacable, de remordimiento incesante, dolor, aislamiento, tormento, castigo por parte de Dios, de fuego, oscuridad, crujir de dientes, de llanto y lamentos. La eternidad en el cielo o en la tierra nueva, la cual tendremos, es maravillosamente atractiva, interminable, alegría ilimitada, felicidad, satisfacción, dicha. No hay dolor, no hay pena, no hay sufrimiento.
No hay pérdida, no hay pesar. Y esto para siempre, hermanos. Pecador, todavía hay tiempo para arrepentirse. Corre a Jesucristo. Huye del juicio venidero. Jesús ha cargado tu pecado. No lo tienes que llevar más. Cree en Él. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos y hermanas, 2 señales más. El anticristo y los cataclismos, y Cristo aparece en el cielo para reunir visiblemente a sus santos consigo. Gentiles y judíos, salvados. En el Antiguo Testamento Jesús se revelaba a través de tipos, como el maná o como la tierra prometida, Canaán. Israel lo despreciaba, pero cuando Él venga glorificado, ya no podrán negarlo. Cristo reinará en el trono de David sobre toda la tierra. Israel florecerá como el jardín del Edén, dice Ezequiel. Será el centro de la tierra y todas las naciones deberán ir a Jerusalén para adorar a Dios, dice Isaías. Después de 1000 años de tal dicha, el diablo será liberado y agarrará a todos aquellos que no murieron cuando Jesús vino, porque nunca se han convertido. Más bien Dios no los ha convertido, y tendrá otra vez ejército y los llevará de nuevo contra el Cristo y los suyos para ser derrotado en el Armagedón. Juicio final vendrá ahí, y ahí sí empezará la eternidad para nosotros. Aquí en la dicha de una nueva tierra. Tenerife y es lindo así, imagínense cómo va a ser después. Dicha en la nueva tierra. Y abajo, terror en el lago de fuego. Pero la soberanía de Dios se manifestará, hermanos. Y ella siempre ha operado, aunque muchos no la ven. Pero se verá al salvar a Israel, un pueblo que tanto ha intentado obedecerlo en sus propias fuerzas y nunca ha conseguido. Un pueblo rebelde y no lo ha creído. La soberanía de Dios se verá cuando Él los convierta. Se verá cuando Él nos arrebate como iglesia. Las naciones han vuelto la espalda hacia Dios, pero Él se propuso salvar quien Él quiso de esos mismos, y ahí los mostrará glorificados para gloria de su soberanía. Y finalmente se mostrará en el juicio del mundo. Yo oro que nuestra visión de Israel, de la iglesia y del mundo, sea equilibrada, hermanos, se mantenga limpia y puramente bíblica. Porque el Espíritu dice que en los últimos tiempos muchos no soportarán, no querrán más la buena doctrina. Y en su pecado y por su pecado se buscarán a maestros que justamente exciten más su pecado. Eso le dice Pablo a Timoteo. Pero hermanos santos, los dolores de parto que ya empezaron van ahora aumentando a una velocidad única. Paralelamente, hermanos, como nunca. Al mismo tiempo ocurren plagas, guerras, rumores de guerras, hambrunas, escasez de agua, catástrofes climáticas. Y en todo el mundo, inflación, una crisis de energía en todo el mundo. Vigila, porque tu Señor viene. Dios le bendiga. Vos ahí donde estás un momentito. Hemos oído muchísimas cosas tremendamente interesantes y todas bíblicas y todas
comprobables, demostrables con la palabra de Dios. Siéntete privilegiado de que el Señor te haya escogido en medio de tantos millones y millones de seres humanos. Siéntete privilegiado de decir: yo conozco la salvación de Cristo Jesús. Yo he recibido a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo he aborrecido el pecado, yo le temo a Dios, yo quiero honrar y servir al Señor. Y quiero aferrarme a Él y a sus promesas y estar preparado para su retorno inminente. Pero si hubiera alguien entre nosotros, aquí o detrás de la pantalla, que nunca has recibido, que nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo en un genuino arrepentimiento, en un profundo deseo de querer cambiar, pero no por ti mismo, sino que Él haga esa obra interna en tu corazón, ahora es el momento idóneo para que tú le digas: oh Dios Todopoderoso, perdona, limpia mi pecado y mi mancha, Señor. Entiendo que el Señor Jesús, el Salvador del mundo, vino a este mundo a dar su vida por mí, ocupando mi lugar en aquella cruz, para que yo no tenga que pasar una eternidad sin Dios, sin poder disfrutar de la salvación, de los privilegios de haber nacido de nuevo. Yo quiero hoy entregarte de mi vida a ti, Señor Jesús. Si es así, hágalo ahora, amigo y amiga. Dígale: Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Me vuelvo a ti totalmente arrepentido. Nunca más huiré de ti. Nunca más me esconderé como Adán. Sino que yo hoy, Señor, abro mi corazón y recibo al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Me rindo a ti, Señor Jesús. Dígalo conmigo: yo me rindo a ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú entres a mi vida y en mi corazón. Yo quiero experimentar el gozo de la salvación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y quiero que inscribas hoy mi nombre en el libro de la vida. Y quiero estar preparado para tu venida, Señor. Y que pueda ser transformado cada día a la luz de tu palabra. Y vivir una vida santa y consagrada a ti, Señor Jesús. Me rindo a ti en este momento, Señor. Me rindo a ti, mi amado Señor y Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque tú todavía salvas, limpias, transformas, cambias las vidas de los hombres y mujeres que se rinden a ti, se entregan a ti en genuina conversión y salvación. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dame fuerzas para no apartarme nunca de tus caminos, no mirar a diestra ni a siniestra, sino solamente mirarte a ti, seguirte a ti, obedecerte a ti en espíritu y en verdad. Guarda mi vida, Señor. Guarda mi corazón. En el nombre ahora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, los acontecimientos están produciendo, las señales están cumpliendo. Hay que estar ciego para no verlas. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo y guardemos nuestra vida de todo aquello que no agrada a Dios. Y si nos hemos convertido, si verdaderamente nos hemos convertido, pues vamos a empaparnos del Señor, vamos a empaparnos de su palabra para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa, agradable a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Y después nos despedimos en oración. Una vez más te alabaré, vamos. Te alabaré, te glorificaré, te
alabamos, Señor. A ti la gloria y a ti la honra. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a ser despedidos en esta tarde en oración. Queremos recordar en este momento a nuestro hermano Luis, el esposo de Pepita. Me comentaban, me decían que lo han ingresado en el hospital. Entonces vamos a orar por él, por su salud, para que el Señor, en fin, ponga su mano y lo cuide. Y sabemos que lleva algún tiempo delicado de salud, ¿verdad? Pero ponemos su vida en oración todos juntos en esta tarde, pidiendo que el Señor lo cuide, que el Señor lo proteja y que pronto pueda estar nuevamente en su casa con la bendición de nuestro Dios. Cierra tus ojos, hermano querido, ahí donde estás. Dale también gracias al Señor por esta palabra, por este culto que hemos podido celebrar. Y no nos olvidemos de orar también siempre que nos acordemos y podamos, por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren persecuciones, privaciones de todo tipo, países que están en guerras, hermanos que no pueden congregarse con la libertad con la que nosotros lo hacemos. Siempre les llevemos en oración y oremos por sus vidas. Padre Celestial, gracias en esta tarde por este culto que hemos podido celebrar en libertad. Gracias, Señor, porque te hemos podido alabar junto con otros hermanos, lo cual nos alegra mucho. Y oramos, Señor, en este momento por nuestro hermano Luis allí en el hospital, que tú lo bendigas, que tú estés con él, que tú lo cuides, Señor, y sobre todo que lo fortalezcas en todas y en cada una de las áreas de su vida, espiritualmente, físicamente, Señor, y que él pronto pueda salir del hospital bien fortalecido y que tú siempre veles de su vida y de Pepita también, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que van a estar en estos días en el campamento ayudando como monitores, como cocineros, como ayudantes. Señor, guarda a todos y a cada uno de esos adolescentes. Oramos, Señor, para que sea un campamento glorioso, victorioso, usado por ti, Señor, para que esos jóvenes puedan crecer en madurez, en conocimiento tuyo y el día de mañana pues también te puedan honrar y servir. Bendice a toda tu amada iglesia, Padre Santo, sobre la faz de la tierra. Y ahora pedimos que nos guardes y nos cuides cuando salgamos de este lugar. No salimos nunca de tu presencia, al contrario. Señor, salimos de este lugar simplemente. Acompáñanos, Señor, y que todo lugar a donde vayamos ahora, a nuestros hogares, nuestro barrio, lo que sea, tú nos acompañes, Señor, y que tú nunca, Padre, permitas que nos apartemos de ti, que bajemos la guardia, que nos olvidemos de las palabras que cada semana, en cada reunión recibimos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Están despedidos. Recuerden mañana a través del Zoom, la reunión a las 6:30 para todas las mujeres, tanto de la iglesia presencial como de la iglesia virtual. Y que el Señor les bendiga y gracias, feliz, por haber venido con tu familia a compartirnos la palabra del Señor. Saluda a tu hermano si puede ser en esta tarde y el hermano Dios te bendiga. Mientras terminamos cantando este coro que dice: te alabamos, te glorificamos y que toda la gloria y la honra siempre se la demos a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos. Te alabaré. Aleluya. Sí, Señor.